Muchos años después, cuando volví a ver a Víctor, tenía a su prometida a su lado. Yo estaba allí con mi novio. Toda la mesa estaba llena de halagos y cumplidos. La gente los elogiaba a él y a la señorita Moe, diciendo que eran la pareja perfecta, un hombre apuesto y una mujer hermosa. Alguien preguntó cuándo se casarían. Él respondió, el próximo mes. Su tono era suave, su expresión, tierna, una calidez rara en él, pero al levantar la mano, casi sin darse cuenta, colocó un camarón pelado en mi cuenco. Capítulo 1. Por un segundo, el aire se congeló. Todas las charlas alegres se detuvieron de golpe. Cada mirada alrededor de la mesa se volvió hacia mí. Puff, solté una pequeña risa. Vaya, qué casualidad. Parece que la señorita Moe y yo hemos elegido el mismo color hoy. Me levanté con elegancia y, al pasar junto a Víctor, coloqué el cuenco con el camarón frente a Lisa Moe. Las mejillas de Lisa se tiñeron de un rojo intenso. El ambiente volvió a animarse. Todos empezaron a alabar lo atento y considerado que era Víctor. Él no volvió a hablar. Bajé la cabeza y guardé silencio. Sofía, tú también deberías comer, dijo Marco. Peló un camarón y lo puso en mi cuenco. Tomé los palillos y estaba a punto de levantar el camarón cuando Víctor dejó escapar una breve risa, seca y desdeñosa. Su mirada cayó sobre la parte superior de mi cabeza, silenciosa, oscura, exactamente igual que el día en que rompimos. Capítulo 2. De verdad no esperaba encontrarme con Víctor Ann aquí. Los negocios de la familia Ann estaban todos en el extranjero. Durante todos los años que estuve con Víctor, él nunca regresó a China. Su chino era incluso un poco torpe. ¿El señor Ann y la señorita Moe se casan el próximo mes? Me preguntaba si la boda sería en China o en el extranjero. Marco levantó su copa de vino. Intenté detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Felicidades a la encantadora pareja. Les deseo un matrimonio largo y feliz. Marco se inclinó ligeramente, con una sonrisa educada y aduladora. No podía culparlo. Necesitábamos esa inversión, pero Víctor no se movió, ni respondió. Sus ojos color miel nos miraban desde arriba, fríos y distantes. Así era él, cuando algo o alguien no le importaba. Una sola mirada helada bastaba. Después, simplemente te ignoraba. Y así fue, nos lanzó a Marco y a mí una mirada indiferente, y enseguida apartó la vista, como si fuéramos aire. La mano de Marco, que sostenía la copa, se quedó rígida de incomodidad. Oh, solo es un compromiso, dijo Lisa con su voz dulce, rompiendo el silencio. Se apoyó cariñosamente en el brazo de Víctor. El chino de Víctor no es muy bueno. Tal vez no entendió lo que quisiste decir. No lo tomes a mal. Levantó su propia copa y la chocó suavemente con la de Marco. Pero antes de que Marco pudiera beber, Víctor habló. ¿Y cuándo piensan casarse la señorita Sofía y el señor Marco? Su pronunciación fue perfecta, cada palabra clara y precisa. Una pregunta cargada de burla. Todos en la mesa eran lo bastante astutos como para captar el doble sentido en su tono. El silencio volvió a caer. Una mezcla de miradas curiosas y cómplices se cruzaron entre Víctor y yo. Hundí las uñas en mi palma, forzando una sonrisa ligera y tranquila. Pronto, respondí. Víctor también sonrió. Asintió levemente. El día 6 del próximo mes, Lisa y yo celebraremos nuestra fiesta de compromiso. Están invitados. Luego se levantó con firmeza y se dio la vuelta para irse. Espera. Lisa corrió tras él. Mis hombros se relajaron de inmediato. La escuché hablar en un francés fluido. ¿Ya nos vamos a casa? ¿Conoces a Sofía? Víctor respondió. No, no la conozco. Capítulo 3. ¿Conoces al señor Ann? De camino a casa, Marco también me lo preguntó. Yo no podía decir no, con la misma firmeza con la que lo había hecho Víctor Ann, mientras pensaba cómo responder. Marco se dio una palmada en la cabeza. Mírame, claro que no lo conoces. Tú ni siquiera perteneces al mismo círculo que él. Bajé la mirada y sonreí levemente. Sí, aunque me esforcé durante 5 años por escalar. Entre Víctor y yo seguía existiendo un abismo imposible de cruzar. Y mucho más aún si pienso en aquella fea patita fea. La que estaba hundida en el barro, cubierta de impurezas. Pero cuando estaba con él, no lo sabía. Él era como una estrella lejana, tan brillante, tan intocable. Capítulo 4. Conocí a Víctor en Burdeos, mientras recogía uvas. El sol de verano era cegador y abrasador. Después de un día entero, una sentía que se le caía la piel, pero pagaban bien. Trabajar medio mes recogiendo uvas me bastaba para cubrir 2 o 3 meses de comida. Me fijé en Víctor porque él no se bronceaba, bajo el sol desde la mañana hasta la noche. Yo había terminado convertida en una marmota amarilla y tostada, mientras que él seguía siendo un elegante cisne blanco. ¡Qué envidia! Oye, ¿qué protector solar usas? ¿Compartes el secreto? Él se quedó atónito por un segundo, y luego me preguntó,
¿Eres estudiante extranjera? Su acento sonaba un poco raro. Entonces lo entendí, era un banana man, un término para referirse a alguien de ascendencia asiática que ha crecido en Occidente. Amarillo por fuera, pero con la mente de un occidental. No uso nada en absoluto, respondió. Ni siquiera pudo repetir la palabra protector solar correctamente. Claramente no éramos del mismo mundo. Me preparé para retirarme. Cuando él volvió a preguntar, vacilante, ¿Cómo lo lograste? ¿Qué cosa? Estar tan morena. ¿Cómo lo hiciste? Dijo con torpeza, tartamudeando. Te envidio. Me quedé congelada un segundo, y luego me reí, divertida y frustrada a la vez. Él también rió. La luz del sol se reflejaba en sus ojos color té claro, como si una luna cálida y suave se escondiera en ellos. Ese era Víctor de hace 10 años, el Víctor adolescente. No era altivo ni distante, al contrario, sonreía con facilidad. Le gustaba usar camisetas blancas y pantalones casuales color castaño. Le fascinaba investigar cómo lograr un tono de piel más saludable. Y le encantaba tocar la puerta de mi pequeño apartamento al caer la tarde. Pobre banana man. No podía permitirse ropa elegante. No tenía tiempo para ir a la playa a broncearse. Ni siquiera podía pagar un estudio para él solo. Y venía a mi lugar para escapar del ruido de sus compañeros de piso. Durante un tiempo, le puse una etiqueta muy simple. Pobre. Más pobre que yo. Y fui lo bastante considerada para no hacerle sentir incómodo, sin que se notara. Lo ayudaba a ahorrar, usando las redes chinas. Le recomendaba apartamentos baratos en París. Le buscaba pequeños trabajos fáciles. Y cada cierto tiempo, lo invitaba a disfrutar de mis comidas caseras. Para que se ahorrara algo en comida. Mucho tiempo después me enteré de la verdad. Esas pocas prendas, que usaba una y otra vez, eran solo porque tenía varias copias idénticas del mismo modelo. El ruido que tanto le molestaba en su casa. Eran los sirvientes y guardias contratados por su padre, y no fue a la playa porque, en realidad, toda aquella viña donde recogíamos uvas le pertenecía a él. Capítulo 5. Pero al menos has vivido tantos años en Francia, dijo Marco mientras conducía. Solo con la ventaja del idioma. Ya superaste a todos los que estaban hoy en esa mesa. Me tomó de la mano. Esta vez no habrá problema. Me consoló. La familia Ann siempre ha sido misteriosa. Que el heredero sea un poco raro es normal. No lo tomes tan a pecho. Curvé ligeramente los labios en una sonrisa. En realidad, Víctor nunca trató de ocultarme nada. Simplemente, al principio había una barrera de idioma entre nosotros. Su chino era torpe, mi francés, mediocre. Mi círculo era muy pequeño. La escuela, el trabajo, el apartamento. No tenía tantas oportunidades para descubrir lo diferente que era él. Pero una vez que empezamos a salir, las pistas comenzaron a aparecer poco a poco. Como un arroyo que murmura sin detenerse, ciertos pequeños objetos en su poder. Los restaurantes donde solíamos tener nuestras citas. Su manera de hablar, a veces sin filtro. Quizá me equivoqué, tal vez mi novio era rico, pero eso no tenía nada de especial. Mi padre también era rico, solo que era un rico sin corazón, egoísta y cruel. Mi madre, decidida a demostrar que podía vivir bien sin él, me envió a Francia justo después de los exámenes de ingreso a la universidad, porque la hija de la otra también se había ido a estudiar al extranjero, y yo no podía vivir peor que ella, o al menos, no podía parecer vivir peor. Por supuesto, en aquel entonces ya entendía que las personas no eran iguales, pero aún no comprendía que entre los ricos también hay diferencias abismales. Supe realmente quién era Víctor un año después de conocerlo, con coquetería y obstinación. Me convenció de rechazar el trabajo de recolección de uvas. Me invitó a su fiesta de cumpleaños número 20. Dijo que quería presentarme a sus amigos. La verdad, no quería ir. Él era un blanco por dentro, y sus amigos, seguramente, serían aún más blancos que él. Distinta raza, poco idioma en común. Y encima tendría que sonreír todo el tiempo hablando en una lengua extranjera. Pero el cumpleañero insistió. Incluso me había preparado el vestido. Cuando terminé mi trabajo de verano, volví a casa, me cambié de ropa y me maquillé. Mientras me arreglaba, me quejaba. Solo una fiesta de cumpleaños. ¿Y ya con vestido de gala y joyas a juego? ¿Va a comprometerse o qué? Me puse un abrigo ligero y salí apresurada. Cuando llegué, el cielo ya estaba oscuro. La dirección, además, me pareció extraña. Distrito V, a orillas del Sena. Un castillo centenario. Si no recordaba mal, ese lugar estaba cerrado al público. Prohibido para los turistas. Pero mi teléfono se había quedado sin batería. Di vueltas 2 o 3 veces. El cielo cada vez más oscuro. Finalmente, me acerqué con cautela.
Los 2 guardias de la entrada me reconocieron al instante. «Sofía», asentí. Las enormes puertas se abrieron. Y fue como entrar en el Edén. Perfumes, luces, murmullos elegantes. Una escena de lujo que parecía irreal. Varias personas se giraron a mirarme. Reconocí algunos rostros famosos. Incluso a ciertos políticos que había visto en revistas. Instintivamente, retrocedí un paso. Y entonces lo vi. Era la primera vez que veía al Víctor que mostraba ante los demás, sentado con las piernas cruzadas en un sofá al aire libre. Rodeado de gente. Él, con la mirada baja, aburrido. Miraba el reloj con impaciencia, pero en cuanto me vio, sus ojos se iluminaron de repente. Chasqueó los dedos, se levantó, y una sonrisa floreció en su rostro, como una gardenia abriéndose en una noche de verano. Cuando llegó hasta mí, ¡boom! El cielo se iluminó con fuegos artificiales. Tomó mi mano, se inclinó y besó el dorso de ella. Su voz era tan melodiosa, que parecía el canto de una sirena susurrando. «Bienvenida, mi pequeña princesa». Capítulo 6. Víctor me amaba, sin lugar a dudas. No era solo cariño, era amor. El amor ardiente de un joven, como lava en movimiento, que con el paso del tiempo se volvía cada vez más caliente, más intenso. Yo caí en un sueño grandioso y brillante, tan hermoso que, al despertar, todavía podía sentir el calor de aquella lava, aunque en realidad, solo quedaba el frío en mis dedos. Dejé el anillo de diamante sobre la mesa, entre Víctor y yo. Eso era lo único que aún quedaba sin resolver. Fue en el 3er año de nuestra relación, una mañana como cualquier otra. Sus besos suaves y constantes me despertaron. Abrí los ojos y vi, frente a mí, un diamante tan grande como un huevo de paloma. «Sofía, ¿te casarías conmigo?» Después de 3 años juntos, su chino ya no tenía ni rastro de acento. Estaba medio arrodillado junto a la cama. Sus ojos tan limpios y transparentes que casi dolían a la vista. «Cuando te gradúes, nos casamos». «Sí». Lo abracé por el cuello, riendo de felicidad. «Sí». «Ay». Saqué el teléfono. Las noticias ya volaban por todas partes. Apenas media hora después de la cena. Las informaciones que antes estaban bajo llave, se habían extendido como el fuego. La única hija del clan Moo se casará con el misterioso heredero de una familia de élite. ¿Familias de élite? ¿Todavía existen? Repasemos las familias de élite dispersas por el extranjero. Fui abriendo los artículos uno por uno. Ni siquiera lograban sacar a la luz el apellido An. Mucho menos una sola fotografía. ¡Qué lástima! Mi antiguo teléfono había sido destruido por Víctor An cuando terminamos. Y el ordenador lo dejé en Francia, después de tantos años de relación. No tenía ni una sola foto de él. Y hoy, ni siquiera me atreví a mirarlo demasiado tiempo. Pero bastaba con imaginarlo junto a la señorita Moo. Debían de ser una pareja perfecta. El teléfono sonó. «Marco». «Sofía». Marco guardó silencio. Me había dejado frente al edificio. Y parecía tener algo que decir. «Sofía». Inhaló profundamente. «No importa si este proyecto sale o no, casémonos». Me quedé callada. Me levanté y caminé hacia la ventana. La noche era profunda. «Perdona». Fue un impulso. «No debí». «Está bien», dije, bajando la mirada. «¿De verdad?» Marco sonaba eufórico. «Entonces mañana compramos los anillos. El sábado cenamos con mis padres. El domingo visitamos a tu madre. Y el lunes vamos al registro civil». Mis labios se curvaron en una sonrisa, pero solo a medias. A los pies del edificio, junto al coche negro. Una silueta oscura, la piel aún tan pálida como siempre. Una chispa de cigarrillo entre los dedos. Y esa mirada alzada, precisa, directa. Víctor. Capítulo 7. Cerré las cortinas. Víctor y yo también habíamos tenido discusiones, y por muchas razones. Porque le conté a otro chico un chiste que él no entendió. Porque le echó leche al arroz que yo había cocinado. O porque, una tarde luminosa, fui a darle una sorpresa y lo encontré esperándome en la puerta del aula. Sin saber que yo había salido antes. Pero nunca, ninguna discusión, duró una noche entera. Y mucho menos algo tan dramático como ahora. Víctor esperando abajo, como si estuviéramos en una telenovela triste. Guardé el anillo de diamantes en el cajón y cerré con llave. Apagué la luz de la habitación. Marco y yo, al final, no llegamos al registro el lunes, ni siquiera a la cena del fin de semana con sus padres. El asistente de Víctor había respondido. El proyecto le parecía prometedor. Pero el plan debía ser modificado. La empresa volvió a entrar en ese modo frenético de días y noches sin descanso. Como fundadores, Marco y yo, por supuesto, estábamos metidos hasta el cuello. Y no creía que Víctor estuviera usando su posición para vengarse.
Si decía que el proyecto era bueno, era porque realmente lo creía. Si decía que el plan necesitaba cambios, era porque algo faltaba. No porque quisiera hacerme pagar por haberlo dejado esperando toda la noche. Cuando por fin terminamos la nueva versión, una que todos en la empresa aprobaron sin objeción, había pasado ya medio mes. Al día siguiente, sería la fiesta de compromiso de Víctor y Lisa. Capítulo 8. Dudé un momento si debía contarle a Marco mi pasado con Víctor. Marco era un hombre muy estable. Después de romper con Víctor, regresé a mi país. En mi primer trabajo conocí a Marco. Él estaba en el área técnica, yo en diseño. Trabajamos juntos 3 años, hasta que decidimos emprender por cuenta propia, a diferencia del romanticismo con Víctor. Con Marco no había momentos que merecieran un recuerdo especial. Comenzamos a salir porque, tras cerrar nuestro primer gran contrato, bebimos unas copas de más en la cena de celebración. Camino a casa, Marco dijo de repente, nos llevamos bastante bien, ¿por qué no lo intentamos? Y la verdad, no vi ningún motivo para negarme. Asentí. La relación se profundizó el día que mi madre tuvo una crisis. El hospital no pudo localizarme, llamaron a la empresa, y Marco fue quien acudió. Desde entonces, supo todo sobre mi familia y mi pasado. Hablamos de matrimonio porque, por aquella frase en la cena, pronto. Antes de eso, en realidad, nuestra relación no había llegado tan lejos, quizá porque me oyó decir que si aquella noche me pidió matrimonio por teléfono. Él siempre había sido cuidadoso en el amor, tan prudente como en todo lo demás. Olvídalo, el proyecto que sigue aún necesita que él negocie con la familia Ann. Saber lo que ocurrió en el pasado solo afectaría su juicio. Víctor seguramente solo regresó para colaborar con los Moe en su fiesta de compromiso. No tardará más de unos días en irse. Cerré el chat con Marco y volví a la lista de contactos. Deslicé el dedo. Encontré un avatar dibujado a mano, una flor de gardenia. El nombre, escrito en mayúsculas, XU. Ese era el número de WeChat de Víctor. Capítulo 9. Víctor no solo tenía WeChat, también tenía cuenta de QQ, incluso una en Weibo, y en todas ellas yo era su única amiga. Y además tenía cuenta en Taobao. Hubo una época en la que se obsesionó con vaciar mi carrito de compras, enviándome los paquetes por avión para darme sorpresas. Infantil. Claro que no era el único infantil. Yo tampoco había pensado nunca en dejarlo. Después de aquella fiesta de cumpleaños, empecé a entrar en su mundo. Al principio, solo asistía de vez en cuando a reuniones con algunos de sus amigos. Él me tomaba de la mano. No permitía que me ofrecieran alcohol, ni que fumaran delante de mí. Siempre me presentaba abiertamente. Ella es mi novia. Con el tiempo, cuando todos en su círculo ya sabían quién era yo, comenzó a presentarme a su familia. La familia Ann, aunque discreta, no estaba en decadencia. Solo en París tenían varios parientes, más o menos cercanos. La mayoría de la generación joven eran chicas, y él, sin ningún reparo, delante de todas ellas me servía vino, cortaba la carne, pelaba camarones, me cuidaba con esmero. Recuerdo que una de las chicas abrió los ojos de par en par. Se llamaba Annie. Era prima de Víctor. Aprovechó un momento en que él se había alejado, y me preguntó, como si hubiera visto un fantasma, Dios mío, ¿cómo lo haces? Todos sabían que yo era la debilidad de Víctor. Por mí, se quedó a vivir en París. Por mí, soportó un apartamento diminuto de menos de 30 metros. Por mí, aquel joven orgulloso y altivo, se transformó en un caballero amable y dulce. Yo me perdí en esa ternura, año tras año. En aquel entonces no lo sabía. La ternura también puede ser un arma de filo suave, pero que mata de verdad. Capítulo 10. Lo primero que se desmoronó fue mi apartamento en París. Aquel lugar, aunque pequeño, tenía una ubicación perfecta y un alquiler razonable. Los dueños, una pareja de ancianos amables y cariñosos. Me encantaba vivir allí. El año en que Víctor se graduó, empezó a encargarse de los negocios familiares, y los atascos en el centro de París, durante las horas punta, eran insoportables, así que me mudé a su villa en las afueras. Después, lo siguiente que cayó fueron mis trabajos de medio tiempo. Víctor ya llevaba tiempo molesto con esas ocupaciones que le robaban el tiempo que pasábamos juntos. Aunque yo insistía, él no decía nada más, pero a medida que su agenda se volvía más apretada, mis trabajos tuvieron que ceder el paso a su ritmo. De lo contrario, vivíamos bajo el mismo techo, pero sin cruzarnos nunca. Y luego, lo siguiente que desapareció fue, tal vez, mi propio yo. Comencé a gastar el dinero de Víctor. Mi madre, con el último aliento de orgullo, me había mandado a Francia. Solo pudo pagar el primer año de matrícula y manutención.
Al dejar los trabajos, me quedé sin ingresos. Y claro, había mucho más que pagar que solo comida y estudios. Víctor empezó a trabajar, a usar trajes, a asistir a eventos de negocios. El contraste con los días de estudiante era abismal. Yo ya no podía seguir con coleta, ropa casual y zapatillas deportivas. Además, estaban los compromisos sociales con sus amigos y familiares. Cada uno de esos gastos no se resolvía simplemente rechazando su tarjeta bancaria. A decir verdad, nadie había dicho que gastar el dinero del novio fuera un pecado. Al fin y al cabo, ese dinero lo gastaba por él, para él, pero cuando le informaba de algún gasto grande, Víctor fruncía el ceño, molesto. Sofía, lo mío es tuyo. ¿Por qué sigues tratándome como a un extraño? Y luego se acercaba a besarme, hasta que yo, entre risas y jadeos, le pedía que se detuviera. Aquello, que me hacía sentir una ligera incomodidad que no sabía nombrar. Terminaba siempre así, suavemente, sin explicaciones. La verdad es que en ese tiempo ni siquiera tenía espacio para pensar. Ya no hacía trabajos extras, pero estaba más ocupada que nunca. Aprendía idiomas. Montaba a caballo. Esquiaba. Estudiaba las grandes marcas de lujo, los diseñadores independientes, la historia y la cultura de cada país europeo. Aquel grupo de jóvenes criados en Europa, los hijos de las élites. Hablaban francés, inglés, alemán, español, italiano, 5 idiomas, como si nada. No quería quedarme paralizada en una reunión si soltaban una frase que no entendiera, ni ser la única que necesitara que Víctor me enseñara desde cero cada deporte nuevo. Quería acercarme más a sus hermanas, a sus primas, al menos, poder entender de qué hablaban, y no sentarme allí, muda, como un adorno bonito pero vacío. Por supuesto, yo sabía bien que todo eso era solo la distancia entre Víctor y yo, pero los jóvenes tenemos esa valentía ciega, ese impulso de lanzarnos sin pensar. Víctor me amaba tanto, y yo también lo quería muchísimo. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Dar todo de mí. Subir al árbol. Trepar la montaña. Acercarme un poco más. Solo un poco más. Extender la mano, y quizás, solo quizás, alcanzar aquella estrella. Capítulo 11. En aquella época, Víctor se volvió cada vez más dependiente de mí. Si llegaba a casa y no me veía, recorría toda la villa, arriba y abajo, buscándome. Traía joyas de las subastas como si el dinero no existiera. Y en la cama, una y otra vez, me decía que me amaba. Ahora que lo pienso, Víctor me conocía muy bien. Me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Quizá ya lo intuía entonces, que algún día, tarde o temprano, yo me marcharía. Por eso, antes de irse a trabajar a la empresa en Estados Unidos, me lo dijo más de una vez: Sofía, ven conmigo a Estados Unidos. Sí, ya encontré una universidad para ti, mismo campo, o puedes cambiar de especialidad si quieres. Yo no noté nada raro. ¿Estás loco?, le respondí, riendo, abrazándolo por el cuello. En medio año me graduó del máster. ¿Quieres que empiece desde cero allá? No te preocupes, le prometí. En 6 meses iré a buscarte a Estados Unidos. Le di un beso fuerte. Tan fácil, tan ingenuamente, como si con eso pudiera sellar mi futuro. Pero lo que pasó después no tuvo nada que ver con si acepté o no irme con él. A veces, una chica que se esfuerza con todo su ser por alcanzar una estrella, de pronto se detiene y se mira a sí misma, y lo que la detiene suele ser algo muy mundano, muy humano. En mi caso, fue la madre de Víctor. Capítulo 12. Siendo justa, la familia de Víctor era gente encantadora. Sus hermanas y primas tenían una educación impecable. Jamás dijeron nada fuera de lugar, ni mostraron actitudes inadecuadas delante de mí. Incluso Annie, la más extrovertida, como mucho suspiraba de repente, se apoyaba en mi hombro y decía: Sofía, eres tan buena, me encantas. Y enseguida Víctor la agarraba de la oreja y la apartaba. A un lado. Ese es mi lugar. Pero cuando su madre me llamó para decirme que viajaba a París por trabajo, y que quería invitarme a comer, no pude evitar que me vinieran a la mente esas escenas de telenovela. Del tipo: te daré X millones, pero aléjate de mi hijo. Por alguna razón absurda, no se lo conté a Víctor. Quería ver con mis propios ojos cuál era la verdadera actitud de su madre hacia mí. Reservé el restaurante con 3 meses de antelación. Practicaba una y otra vez las normas de etiqueta en la mesa, para no cometer errores, pero nada de eso sirvió. La madre de Víctor mandó un coche para recogerme, y me llevó directamente a la residencia de Lausanne en París. Allí me ofreció una auténtica comida sangainesa. El ambiente fue agradable, incluso armonioso.
La madre de Víctor era hermosa, esa clase de belleza que nace del interior. Una elegancia grabada en los huesos. También era muy conversadora. Su chino era mejor que el de Víctor cuando lo conocí. Aunque tenía un marcado acento de Shanghái, me contó que nunca había estado en esa ciudad, pero que su madre era sangainesa. Me dijo que la abuela de Víctor era francesa. Y por eso él eligió venir a estudiar a una escuela de negocios en París. Víctor heredó de ella el color de los ojos y la nariz perfecta, dijo sonriendo. Tú también eres muy guapa. Me miró con esa sonrisa tranquila. El año pasado, en Ginebra, Víctor compró un anillo de diamantes por 30 millones. ¿Verdad? Era para ti, ¿no? Te queda muy bien, añadió, con aparente sinceridad. Me quedé unos segundos paralizada. No supe si lo decía para remarcar el precio del anillo, o si realmente me estaba elogiando. A su edad, en su posición, ocultar sus verdaderas emociones frente a una chica inexperta debía de ser lo más fácil del mundo. Hasta que, al despedirme, el mayordomo rubio que me acompañaba preguntó en italiano: «Señora, ¿esta es la novia del joven amo?» Y ella respondió, también en italiano: «¿Novia?» Seguía sonriendo. Va, lo importante es que los chicos se diviertan. Capítulo 13. Rechacé amablemente el coche del mayordomo, con la excusa de querer caminar para hacer la digestión. Caminé junto al Sena, sin rumbo, durante un buen rato, fuera intencional o no. En aquel momento lo entendí todo. Presentarme públicamente como su novia. Regalarme un anillo de diamantes de precio astronómico, para ellos, todo eso. Era como si Víctor le pusiera un nombre cariñoso a su gato, o le comprara un juguete nuevo. Lo importante era que se divirtiera. Y de pronto entendí también los suspiros de Annie. Sofía, eres tan buena, me encantas. Lástima que nunca serás mi cuñada. Me senté junto al río, melancólica, y pasé allí varias horas. La verdad es que todos estos obstáculos ya estaban escritos en mi propio guión mental. Nunca esperé que la familia Ann me aceptara fácilmente. No importaba. Una chica valiente y obstinada solo necesita unas horas para recomponerse. Yo era joven. Apenas tenía 22 años. Tenía tiempo de sobra para subir. Para demostrarles a todos que Víctor y yo no éramos solo un juego. Pero quizá el destino ya lo tenía planeado. Aquella misma noche recibí una llamada desde China. Era del hospital. Desde el divorcio de mis padres. Mi madre había sufrido depresión, aunque siempre había seguido el tratamiento y tomaba su medicación. Su estado estaba controlado. En los últimos años no había vuelto mucho a casa, pero hablábamos por video con frecuencia. Solo que, en los últimos 6 meses, la mayor parte de mi tiempo libre se la había dado a Víctor. Tomé el primer vuelo esa misma noche. En el hospital me dijeron que la depresión se había agravado, complicada ahora con ansiedad severa. Gritaba, lloraba, exigía ver a su hija. Ya había intentado suicidarse varias veces. Ni siquiera pasé por casa. Llegué al hospital a las 2 de la madrugada. La sala estaba llena de ruido. «Lárguense todos», gritaba mi madre. «¿Dónde está mi Sofía? ¿Qué le hicieron a mi Sofía?» Abrí la puerta apresurada y corrí hacia ella. «Mamá», grité. Ella se quedó helada, mirándome. Me acerqué para tomarle la mano. De repente, levantó la suya y me abofeteó con toda su fuerza. «Perra». Capítulo 14. Aún recuerdo que era principios de verano. En París el aire seguía fresco. Pero en Jiangchen el calor ya era pegajoso. No tuve tiempo de cambiarme de ropa. El sudor me empapaba la espalda. Aquel bofetón hizo que toda la habitación del hospital se quedara en silencio. Mi madre intentó golpearme de nuevo. «Perra, sinvergüenza, suéltenme». El médico tuvo que ponerle una inyección sedante, para que se calmara. Me quedé desconcertada mucho tiempo, antes de aceptar que aquella mujer delante de mí era realmente mi madre. Entré en el baño. En el espejo agrietado vi mi propio reflejo. Una corriente helada me recorrió desde los pies. Se mezcló con el sudor de mi espalda, y me subió hasta la cabeza. ¿5 años? ¿En solo 5 años me había convertido en esto? Cabello rizado y perfecto. Maquillaje impecable. Un vestido caro. Un bolso cuyo precio equivalía al salario de varios años de una persona común. En mis recuerdos, alguien más lucía así, la amante mantenida por mi padre. Retrocedí asustada. El tacón se me trabó en el pie. Caí al suelo. El teléfono se me escapó de las manos. Sonaba una llamada. Víctor, con la mano temblorosa. Colgué. Necesitaba calmarme. Solo calmarme un poco. Me senté en un rincón del baño, ignorando los mensajes de Víctor, tocando la pantalla una y otra vez, buscando alguna salida para mis emociones, pero me di cuenta de que todas mis amistades en esos 2 años
tenían algo que ver con él. Abrí el correo electrónico sin pensar, y ahí estaba, una carta de mi tutor. El tono era severo. Señora Sofía. Esta es la última advertencia formal. Si antes del próximo miércoles no recibo su versión corregida de la tesis, su trabajo será considerado reprobado. Por favor, tome esto en serio. Mi cabeza zumbó. Había entregado la tesis 3 meses atrás. Sabía que no pasaría a la primera. Pero la llegada de la madre de Víctor me había hecho perder por completo el foco. Revisé los correos anteriores. Todos eran boletines de marcas de lujo, invitaciones a ventas privadas, publicidad de diseñadores, entre ellos unos cuantos mensajes de mi tutor, que yo simplemente había ignorado. Busqué mis calificaciones. Los primeros 2 años, excelentes, luego, buenas, después, regulares, y este año, apenas aprobadas. Sentí como si aquel bofetón me hubiera despertado de un largo sueño. ¿Qué había estado haciendo todos estos años? Aprendiendo alemán, español, italiano, montando a caballo, esquiando, ¿y lo que de verdad debía aprender? ¿Y mis metas originales? Cuando vi a mi madre en ese estado, mi primera reacción no fue preocuparme por su enfermedad, fue pensar, con esto, la familia Ann jamás me aceptará. Me reí, y las lágrimas empezaron a caer sin control. Apenas tenía 22 años, y ya no sabía quién era. Capítulo 15. Le pedí a Víctor que termináramos, con calma. Él voló de noche desde Francia para enfrentarse conmigo. La escena no terminó bien. Era un joven orgulloso, rebelde. Y aquella era su primera relación. Ser abandonado lo destrozó. Entre el desorden de la habitación, me lanzó una y otra vez la misma pregunta. ¿No te traté bien? ¿No quieres venir a Estados Unidos? ¿Conociste a otro? ¿O todo esto fue solo un juego para ti? No, nada de eso. No sabía cómo explicarle el laberinto emocional en el que había estado, ni cómo había logrado encontrarme de nuevo. Solo le dije, lo que yo buscaba desde el principio, era alguien con quien pudiera trabajar, comer, tomar el sol, vivir una vida simple. Víctor se quedó inmóvil. Sus ojos color té se clavaron en mí, oscuros, profundos, sin saber qué decir. Entonces, de una patada, volcó la mesa de té del jardín. Sofía, no te arrepientas. Yo guardé silencio. Tomé mi maleta. No miré atrás. Capítulo 16. Al final, no abrí el avatar de la gardenia. Cerré WeChat. Corrí la cortina y miré hacia afuera. Era la 15ª noche, que Víctor pasaba esperándome, abajo, en la oscuridad. Capítulo 17. A la mañana siguiente, Marco y yo nos preparamos para asistir a la fiesta de compromiso de Víctor. La invitación fue enviada a la empresa, con los nombres de ambos escritos en ella. Nos preparamos con esmero. Antes de bajar del coche, Marco aún se arreglaba el cabello frente al retrovisor. Si hago algo mal más tarde, recuérdamelo. Era un tipo de tecnología. En estos 2 años había aprendido a beber y a socializar, lo cual ya era un logro, pero nunca había estado en una ocasión así. Tranquilo, le dije, desabrochando el cinturón de seguridad. No pasará nada. Éramos una pequeña empresa sin importancia. Si no fuera por aquellas palabras impulsivas de Víctor durante aquella cena, jamás nos habría invitado. Allí todos serían grandes personalidades. ¿Quién podría tomarnos en serio? Gracias a haber asistido a tantas recepciones con Víctor en el pasado, no sentía ni un poco de nervios. Mostré la invitación con naturalidad, y un empleado nos guió hacia el interior. Pero la situación no era como la había imaginado. No había violines, ni torres de champaña, ni el bullicio de perfumes y trajes elegantes. El enorme jardín estaba vacío. Miré hacia el sol sobre mi cabeza. La invitación decía claramente 12 del mediodía. No había error. Por aquí, señorita. Por aquí, señor. Nos separaron a Marco y a mí. Hasta ese momento, aún no me pareció extraño. Después de todo, ya había sido lo suficientemente clara. No evitaría el contacto profesional, pero en privado. No quería volver a tener ningún lazo con Víctor. Víctor ya no era aquel joven apasionado de hace 10 años. Tenía su orgullo y su dignidad. Si 5 años atrás no insistió demasiado, mucho menos lo haría ahora. En una recepción interior no era raro separar primero por género y luego reunir a todos. Pero cuando seguía a aquel hombre, que parecía un asistente, hasta una sala y empujó la puerta, frente a las enormes ventanas, solo estaba Víctor. Capítulo 18. Qué difícil es verte. Entré, y la puerta se cerró detrás de mí. Víctor no se giró. Su voz tenía un matiz de ironía. Mis ojos pasaron por su espalda y se posaron en la alfombra. Suspiré en silencio. ¿Quieres beber algo?
Víctor se dirigió al bar. ¿Hoy no era la fiesta de compromiso del señor Ann? Sí, dijo sirviéndose un vaso de agua. Es a las 8 de la noche. No es un compromiso real, añadió de repente. La familia Moe quiere expandirse al extranjero, y nosotros queremos regresar al país. Romperán el compromiso dentro de un año. No necesitas explicarme eso. Hubo un momento de silencio. Perdón, parece que confundí la hora. Vendré más tarde. Intenté irme. La escribí a propósito a las 12. Lo admitió sin rodeos. Entonces lo miré directamente por primera vez. En aquella cena de hace medio mes, no había tenido el valor de hacerlo. Fue demasiado repentino. Aquella tarde, después de salir de su villa, regresé directamente a mi país y nunca volvimos a tener contacto. Encontrarme con un rostro tan familiar y tener que actuar como si nada, tratando de ser amable, me erizó la piel. Era tal como lo recordaba, más sereno, más reservado, con una presencia aún más fuerte. Ya casi no quedaba rastro de aquel muchacho bajo la parra. Sofía, todavía me debes algo. Víctor también me miró de frente. En el fondo de sus ojos color té claro había una leve presión. Aparté la vista. 5 años. 5 horas. ¿Qué pasa? ¿No te parece suficiente? Él siempre había sido demasiado amable conmigo. No estaba acostumbrada a ese tono cargado de reproche. Mi vuelo es a las 10:30 de la noche, dije. Y no volverás, ¿verdad? Añadió él. Relajé los hombros. Al final, cedí. De acuerdo. Capítulo 19. Cuando uno está enamorado, siempre hay algo que decir. A mí me encantaba hablar bien de Jiangchen. Le pinté a Víctor 1000 ilusiones. Si vas a Jiangchen, te llevaré a comer tofu dulce. Si vas a Jiangchen, te mostraré las gardenias de la ciudad. Si vas a Jiangchen, cruzaremos el río Yangtze. Es 100 veces más majestuoso que el Sena. Cada uno regresó a cambiarse de ropa. Y luego nos encontramos en una calle de Jiangchen. Era finales de octubre. Ya no había gardenias. Primero lo llevé a comer bocadillos. Luego al ferry. Había aperitivos en el ferry. En cuanto se sentó, empezó a pelar semillas de girasol para mí. Yo miraba la superficie del río, fingiendo no verlo. De pronto, Víctor preguntó en voz baja, ¿él te trata bien? Sentí que mis párpados temblaban. El río estaba cubierto por una neblina ligera. Ya lo sabía. Nuestra separación en aquel entonces no había sido presosamente elegante. Nunca nos sentamos a despedirnos con calma. Habían pasado 5 años. No deberíamos estar sentados juntos otra vez. Trabajan juntos, ¿verdad? Víctor sonrió. ¿Come contigo? ¿Toman el sol juntos? En realidad, no. Marco y yo hablábamos más de trabajo. Apenas si teníamos tiempo de comer juntos a solas. Mucho menos de tomar el sol. Cuando el sol se puso, me levanté. Vamos afuera a mirar, dije. Bajamos del ferry, caminamos por la orilla del río. Le fui señalando los lugares más emblemáticos. El tiempo pasó rápido. ¿Y tu escuela? Preguntó Víctor. Dijiste que me la mostrarías. A esta hora hay muchos estudiantes. Será ruidoso. ¿Quieres ir igual? Sí, lo llevé al colegio donde estudié 9 años. Nunca probé los fideos con carne de res frente a tu casa, dijo. Aún lo recordaba. Lo guié hasta allí. Tampoco he visto el paisaje nocturno del Yangtze, añadió. Señor Ann, ya casi son las 8, le recordé. ¿De verdad tienes que llamarme así? La voz de Víctor se volvió fría. Sus ojos se fijaron en mi rostro, filosos. Apreté los dientes y aparté la mirada. Víctor bajó los ojos. Guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba ronca. Vamos. Dejó los palillos y yo lo seguí. Vuelve tú solo al hotel. No te acompañaré, le dije. ¿Al menos puedes acompañarme hasta la calle? Asentí. El restaurante estaba en una zona residencial. Para llegar a la carretera había que atravesar varios callejones. La noche se volvió silenciosa de repente. Solo se oía el viento y el crujir de las hojas secas. Caminaba 2 pasos delante de Víctor. Si bajaba la vista, podía ver su sombra. Él me seguía sin perder el paso. La mirada perdida quién sabe dónde. Al llegar a la esquina, se detuvo. Me giré. La luz del farol no alcanzaba a iluminar el callejón. Yo estaba en la luz, él en la sombra. Hemos llegado, dije. No respondió. En la oscuridad, sus ojos reflejaban la luz de la luna, cayendo lentamente sobre mí. Señor Ann, le recordé. Su mirada pareció desplazarse a otro lugar. ¿Ni siquiera vas a cumplir con el protocolo de despedida? Me quedé inmóvil, cerrando el puño. Está bien, sería la última vez. Retrocedí 2 pasos, entrando en la penumbra. Me puse de puntillas. Víctor se inclinó al mismo tiempo. El aroma familiar me envolvió. Un roce a la izquierda, otro a la derecha, un beso en la mejilla.
Bajé los talones. No alcancé a pronunciar el adiós cuando sentí su brazo alrededor de mi cintura. Sofía. Capítulo 20. Sofía. Víctor me abrazó, su rostro enterrado en mi cuello. Vuelve. Sí. Sofía. Vuelve conmigo. No iré a la fiesta de compromiso. Ni un minuto. Me estrechó con fuerza. Su voz ronca. Me arrepiento. Hace 5 años no debí dejarte ir. Vuelve conmigo. Puedes vivir donde quieras. En Francia. En Estados Unidos. En China. Tú decides. Vine esta vez solo para encontrarte. Ven conmigo. ¿Y después? Pregunté, mirando la luna en el horizonte. Después, seremos como antes. Eso es imposible. Mi voz se mantuvo serena. ¿Por qué imposible? Víctor me soltó. Aquellos años te hice sufrir. Fue mi culpa. No tienes que seguir mis pasos. ¿Solo ser tu canario dorado? Muchas cosas ya las había comprendido aquel año, después de regresar del hospital a París, antes incluso de pedirle la separación. Ya lo había pensado todo. La riqueza de generaciones no es algo que una persona pueda alcanzar solo con esfuerzo. Tocar las estrellas siempre fue una ilusión. Junto a una estrella, solo puede haber otra estrella. Víctor, por primera vez lo dije en voz alta. Si no hubiera terminado contigo en aquel entonces, ¿de verdad me habrías casado al graduarnos? Víctor apretó mi mano con fuerza. Su rostro palideció. Lo sabía. Hasta Annie lo entendía. ¿Cómo no lo sabría él? Quizás lo supo desde el principio. Nunca podría casarse conmigo. No podía casarme, pero sí tejerme un sueño, con su ternura, su favoritismo, su amor ostentoso, su lujosa propuesta. Tejió para mí un sueño brillante y hermoso. Un sueño que me hizo creer que quizás sí tenía derecho a ser la princesa a la que él se inclinaba para besar. Si no hubiera sido por aquella bofetada en el hospital, tal vez de verdad me habría ido con él a Estados Unidos, y año tras año, me habría convertido en la clase de persona que más despreciaba. ¿Y ahora? Pregunté, aunque dijera que sí. ¿Podrías casarte conmigo? Él era el único heredero de la familia Ann. Incluso su compromiso tenía un propósito comercial. Solo había que esperar un poco más. Esperar. Negué con la cabeza. No quiero eso. No nací para ser la esposa de nadie. Quiero ser yo misma. Al fin y al cabo, repetí aquellas palabras de hace años. Yo solo buscaba a alguien con quien pudiera trabajar, comer y tomar el sol. Los ojos de Víctor se llenaron de lágrimas. No pudo decir una palabra más. Gracias, le sonreí, por haberme dejado ir en aquel entonces. Saqué del bolso el anillo de compromiso y lo puse en su mano. Le di la despedida que debía haber llegado 5 años atrás. Adiós, Víctor. Capítulo 21. No volví a la fiesta de compromiso. Tampoco supe si Víctor fue. Las noticias en su círculo siempre estaban selladas con discreción. Solo 3 días después recibí un paquete. Víctor me había devuelto el anillo de diamantes. Al final, nunca colaboramos con la corporación Ann. El responsable de aquel lado fue muy amable al explicarlo. La expansión de Ann en el continente apenas comenzaba. No éramos su mejor opción. Luego nos recomendó otros socios. Tampoco Marco y yo llegamos al final. El día del compromiso, mientras a mí me llevaban donde Víctor, a él lo invitaron amablemente a salir del lugar. No era tonto. Con la reacción de Víctor en aquella cena, seguramente ya sospechaba algo. El amor entre adultos siempre se mide por el equilibrio de intereses. Medio mes después, Marco me dijo, Sofía, creo que lo nuestro funciona mejor como compañeros. Medio año más tarde, cuando el proyecto empezó a estabilizarse, Marco dejó la empresa. Seguimos siendo amigos. De vez en cuando comemos juntos. Compartimos chismes de la industria. 2 años después, mi empresa enfrentó su primera crisis de disolución. Vendí aquel anillo de diamantes. La compañía resurgió, y su tamaño se duplicó 2 veces. 3 años después, mis activos superaron los de mi padre. Recuperé, poco a poco, todo lo que pertenecía a mi madre y a mí. Su depresión y su ansiedad no volvieron jamás. Tampoco volvió a confundirme con otra mujer. Nunca más me perdí a mí misma. Sé quién soy, sé lo que hago, sé en quién quiero convertirme. Capítulo 22. Nunca volví a ver a Víctor. Ni siquiera escuché noticias suyas. Nuestros amigos en común desaparecieron junto con aquel teléfono destrozado. Pasaron otros 5 años. En ese tiempo, me enamoré y me enfrenté con mi mayor rival en los negocios. Tras años de competencia feroz, terminamos decidiendo pelear bajo el mismo techo. El día de la boda, el sol brillaba con fuerza. No sé qué suerte tuvimos, pero el coche nupcial avanzó como si alguien abriera paso delante, todo el camino despejado. La ceremonia fue animada. Mi familia, mis amigos, mis socios, todos estaban felices. Mi flamante esposo bebió tanto que casi muere del alcohol, pero al oírme decir, si te mueres, heredo todo y me vuelvo a casar,
Se limpió la boca de inmediato. Ayúdame a levantarme. Aún puedo seguir bebiendo. Qué hombre tan escandaloso. Cuando lo llevé a casa, tambaleándose, vi en la puerta del jardín una cosa inesperada. Atada al portón de hierro, había un ramo de gardenias, blancas, fragantes. De inmediato recordé aquel avatar de una flor de gardenia. Recordé, si vas a Jiangchen, te llevaré a ver las gardenias de la ciudad. ¿Por qué gardenias? Víctor, ¿sabes a qué me recuerdas? Cariño, sé seria. ¿A qué? A una flor de gardenia, elegante y hermosa. ¿Por qué? Porque siempre lo recuerdo. Aquel joven de 20 años, en el momento en que me vio, sonrió, y su sonrisa se pareció tanto a una gardenia que florece en una noche de verano. Aunque fue un sueño, siempre fue un sueño dulce y perfumado. Tomé el ramo de gardenias. Qué aroma. Exactamente igual al de mis recuerdos. Entonces mi recién esposo se acercó de repente. Tomó mi mano y dijo, vamos a casa, esposa. En la vida, uno siempre encuentra a dos personas. Una que se queda en el corazón. Y otra que permanece en la distancia.